Muy buenos días. Energía Hoy PQ Barcón les da más que la bienvenida al webinar Historia de los capacitores, en donde se abordará a detalle la evolución de estas soluciones, su fabricación, sus inicios, cómo fueron avanzando de una tecnología a otra, hasta el que hoy tenemos el estado del arte. Los saludo Juan Carlos Chávez, director editorial de Energía Hoy. Es un gusto que nos acompañen esta mañana. Antes de continuar con la presentación del ponente y del webinar, quiero invitarlos a que conozcan el Instituto EH. Este es un centro de formación especializado en temas de energía. Por ello los invitamos a consultar la página www.institutoeh.com, seguir sus redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, donde encontrarán la oferta completa de los cursos que ahí se imparten. Y para este webinar, el Instituto rifará un lugar para uno de los cursos de su campus virtual, los cuales son Código de Red y Cortocircuito y Coordinación de Protecciones. Por lo anterior, los invitamos a registrarse en el enlace que compartiremos en el chat de esta plataforma al final del webinar. Y finalmente los invitamos a inscribirse al curso presencial Código de Red, el cual será impartido por los ingenieros Santiago Barcón, José Luis García Borresti y Héctor Beltrán los días 24 y 25 de octubre, con sede en Ciudad de México, o a tomarlo en línea por Zoom. Si no tienen la suerte de ganar en la rifa de hoy, pueden inscribirse con un descuento especial solo por estar en este webinar, y para ello compartimos el correo david.arrieta@institutoeh.com o llamar al teléfono 558103-6358, los cuales estaremos compartiendo igual en este chat de la plataforma para su consideración. A continuación presentamos a nuestro ponente, quien estará compartiendo su expertise durante los próximos minutos. Damos la bienvenida a Santiago Barcón, CEO de PQ Barcón. Santiago es ingeniero eléctrico por la Universidad Iberoamericana con especialidad en sistemas de potencia. Tiene también una maestría en administración por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue fundador del INELAB y recientemente fue nombrado Life Senior Member del IEEE y es miembro del SIGRE. Fue vicepresidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y expresidente y socio fundador de la AMENER. Es coautor del libro Calidad de la Energía, Factor de Potencia y Filtrado de Armónicas, publicado por McGraw-Hill. Y también forma parte del Consejo Editorial de Energía Hoy, y pueden leerlo mes con mes en nuestras páginas de la revista digital, donde es columnista. Antes de iniciar con el webinar, solicitamos a los asistentes a apagar su cámara y micrófono para no interrumpir la ponencia y facilitar la conectividad de toda la audiencia. Por otra parte, les comentamos que la ronda de preguntas y respuestas se realizará al término de la presentación, por lo que los invitamos a compartir sus preguntas en el chat de esta plataforma, indicando en lo posible su nombre y la empresa donde colaboran. Las preguntas que por falta de tiempo no logren ser resueltas serán enviadas a Santiago para su posterior contestación. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Santiago Barcón. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes para platicar un poco sobre un tema que a mí me apasiona, que son, como pues los que me conocen saben, los capacitores, y me permití elaborar esta presentación que creo que va a ser de su interés. Bueno, pues ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues platicar de dónde viene el capacitor, hacia dónde va, y creo que también muy relevante qué consideraciones se deben tener para la correcta aplicación de los capacitores, ¿no? Siempre es un reto el que un banco de capacitores funcione correctamente, tan solo porque es el equipo que más almacena energía por unidad de volumen. Si ustedes comparan un capacitor de 100 kVA con un transformador de 100 kVA, pues verán de lo que les estoy hablando. Y bueno, pues sin más vamos a iniciar con esta presentación, ¿no? La historia de los capacitores. Bueno, pues el capacitor es un elemento que, como saben ustedes, almacena energía eléctrica en un campo eléctrico, colocando las cargas eléctricas en dos superficies que se encuentran cercanas y aisladas una de otra. Aquí el secreto pues, es tener las superficies lo más cercanas posible sin que el medio que los separa o el dieléctrico llegue a fallar. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que tengamos una mayor potencia por unidad de volumen. Bueno, como les menciono, pues son usualmente placas o superficies metálicas separadas por un medio dieléctrico, y cuando se aplica una diferencia potencial, o sea, se aplica tensión, se desarrolla el campo eléctrico a través del dieléctrico. Vamos a ver un poco de la historia de qué medios se han utilizado como dieléctricos y bueno, hacia dónde va el futuro de los capacitores. También vamos a revisar
qué es lo que puede llegar a suceder basándonos en la historia de los capacitores con las baterías. Es algo importante que se entienda realmente qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer con las baterías. Pero bueno, iniciando con la presentación, un poco de teoría, ¿no? Pues lo que nos da la potencia es la superficie de las placas y la distancia entre ellas para dar la capacitancia. Y bueno, como es obvio, el dieléctrico tiene que ser capaz de resistirla. Y viendo esta fórmula de la impedancia del capacitor, vemos por qué las armónicas afectan tanto el desempeño. Cuando yo terminé la carrera, como anécdota, el profesor, el director de la carrera me dijo, oye, pues si hay algo que no le encuentres, di que fue la séptima armónica y ponte a estudiar. ¿No? Lo que pasa es que la armónica es algo, las armónicas están presentes en todos los sistemas y hay que estar muy atentos a la correcta aplicación de los capacitores, porque si no, son el camino de más baja impedancia. Si no hay capacitores, ¿a dónde se van las armónicas? Pues se van a la red y es por ello que el código de red nos pide que tengamos una limitación de la aportación armónica que tengamos de acuerdo a nuestra corriente de carga y la corriente de cortocircuito del sistema, es decir, qué tan robusto es el sistema eléctrico donde estamos interconectados. Bueno, pues los capacitores al conectarse son exactamente al revés que las resistencias, ¿no? Cuando son en serie se aplica el inverso y cuando tenemos perdón, en paralelo, bueno, pues se suman, ¿no? En paralelo se suman. Entonces, aquí acuérdense nada más de pensar en lo inverso de lo que pasa con las resistencias y con eso van a quedar es una fórmula muy fácil para recordar. Ahora, en la parte de compensación de energía reactiva, los kilobares, que es lo que compramos normalmente, nosotros no compramos farads, compramos kilobares, ¿no? La fórmula es 2πf por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. De aquí, con esta fórmula, se dan cuenta por qué los capacitores ante una sobretensión tienden a fallar mucho más que cualquier otro equipo. Es decir, un 10% de sobretensión crea un 21% de sobrevoltaje. Y vayan haciendo, es una fórmula cuadrática, por lo cual hay que estar muy atentos al nivel de tensión al que se conectan y que el dieléctrico con el que está diseñado el capacitor tenga la capacidad de liberarla. ¿Sí? Otro punto que lo bauticé como reflexiones y anécdotas, yo creo que el elemento primario más olvidado son los capacitores, ¿no? Inclusive en este libro del Standard Handbook for Electrical Engineers, que bueno, de manual no tiene mucho porque son más de 2000 páginas, los capacitores se cubren bien, pero ni de cerca comparado con lo que puede ser motores, aisladores, conductores. Entonces es un tema que se ve muy por arriba en la carrera, ¿no? Un poco de corrección de factor de potencia, se habla poco del soporte de reactivos para mantener un sistema eléctrico. De hecho, pues más del 90% de los apagones se pueden evitar teniendo un buen soporte de reactivos. Es por lo cual las empresas eléctricas instalan, por supuesto, los bancos de capacitores en sus subestaciones, pero también los compensadores estáticos de bares para poder aportar en forma rápida una cantidad importante de reactivos. Y ahora, bueno, con el desarrollo de la electrónica de potencia, con los STATCOMs, ¿no? Los compensadores estáticos. Tenemos también como reflexiones y anécdotas, bueno, cada año se fabrican 1 millón de millones de capacitores, ¿no? Es una cantidad, es el componente eléctrico que más se fabrica por mucho, son capacitores. Un teléfono celular contiene más de 200. Y bueno, pues desde estos pequeños capacitores que están en nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras y demás equipos electrónicos, bueno, tenemos hasta los bancos de capacitores
serie de varios cientos de megabares que ocupan por lo menos 1,000 metros cuadrados y a veces bastante más, ¿no? Bueno, dado que lo van a almacenar energía y guardar carga, su fabricación es compleja. Ya mencioné al origen al inicio de la plática, que es el equipo que más potencia tiene por unidad de volumen, ¿no? El avance ha sido verdaderamente vertiginoso en la parte de los capacitores en los últimos 100 años y como les menciono, es el equipo que más ha avanzado en densidad. Solo lo superan los microprocesadores, ¿no? Pues ya estamos hablando de millones de transistores en un chip, pero estos, pues como saben, no almacenan energía, con lo cual el reto, no lo quiero minimizar, es menor que cuando se tiene esta cantidad, ¿no? Bueno, cuando me inicié en el mundo de los capacitores, en la empresa que estaba, RTC, ¿no? Éramos licenciatarios de General Electric, y cuando conocí a Bob Flynn, que llevaba ya 40 años en el mundo de los capacitores, me dijo que una vez en capacitores siempre va a estar en capacitores. Bueno, pues, por supuesto, teniendo 31, 32 años, pues te da un poco de risa que te lo diga, y bueno, pues pero creo que Bob tenía razón. Aquí estamos en el mundo de los capacitores. Eh, bueno, ¿por qué se utiliza capacitor o condensador? La palabra condensador fue usada por Alejandro Volta, ¿no? En 1792. ¿Y de dónde viene eso de que condensaba? Es que condensaba la fuerza electrostática en las botellas de Leyden, que fueron los primeros capacitores. Los que han tenido la oportunidad de leer el libro del que soy coautor, en la portada hay una botella de Leyden. Esta la vi en el Museo Galileo en Florencia, y bueno, compramos los derechos para poderla publicar. Aunque se siguen haciendo botellas de Leyden para experimentos, y es realmente sencillo hacerlo. Y bueno, en 1926, en Estados Unidos, la Marina empezó a utilizar capacitor. No se sabe de dónde vino ese nombre, pero bueno, ya Cornell Dubilier, que es uno de los grandes fabricantes, lo utiliza a partir de 1930, y en México, pues como sabemos, utilizamos, pues es un banco de capacitores, no una batería de condensadores. Bueno, en España y otros países de lengua española usan condensador. En Alemania es el condensator, el condensateur en Francia, ¿no? Condensator, y en Portugal también en portugués es igual que que en español, ¿no? Aquí tenemos la foto para irles explicando un poco, pues las resistencias de descarga. Recuerden que los capacitores pues guardan la carga, y cuando se desconectan, pues si no hay un medio donde se drene la energía que tiene, bueno, pues cualquiera que lo tocara estaría en un riesgo de una descarga de una gran magnitud. Las normas internacionales fijan diferentes valores de tiempo en la descarga, ¿no? En el caso de baja tensión son 50 volts en un minuto del, eh, del que se tenga el valor inicial. Por ejemplo, 480 volts en 60 segundos tiene que estar a 50 volts o menos. Normalmente, pues son valores inferiores a los 50 volts porque se utilizan resistencias con valores comerciales, ¿no? No se tiene que hacer exactamente. Y en alta tensión, pues es 5 minutos. ¿Y por qué en alta tensión 5 minutos? Es que si tratáramos de hacerlo en un minuto, la cantidad de resistencia sería muy alta, grandes pérdidas, y además, como en los bancos de alta tensión van adentro las resistencias, adentro del bote, pues no tienen la disipación de temperatura, sería directamente sobre el aislamiento. Y bueno, ¿de dónde viene la palabra Farad? Bueno, pues es un homenaje a Michel Faraday, que lo propuso Latimer Clark en 1871, y luego pues Charles Bright lo hizo oficial en el año 1881 en el Congreso Internacional de Electricistas en París. Pero la palabra jar, que es el bote, la botella, se utilizó también como medida. Eran equivalentes, pero ahora podrías decir tiene
4 microyards, ¿no? Obviamente, pues eso ya tiene décadas que no lo estamos utilizando, ¿no? Bueno, en la universidad nos decían que un capacitor de un farad sería inmenso. También hablaban que sería tan grande como el mundo, pero esto era cuando los aislamientos no habían logrado disminuirse. De hecho, ahorita tenemos capacitores de 9000 farads a 2.7 volts que se pueden tener sin problema en una mano. Vamos a ver cómo es posible lograr estas grandes cantidades de energía. Entonces, como les mencionaba, bueno, vamos a cubrir brevemente sus inicios y los principales impulsores, ¿no? Hay una enorme cantidad de capacitores, pues ya si me imaginan, si se fabrican 1 millón de millones cada año, pues no todos van a ser iguales, ¿no? Y nos vamos a centrar, pues, por deformación profesional y bueno, en los que son aplicaciones industriales y la parte de la energía eléctrica. Entonces, bueno, aquí tenemos una foto de una botella de Leyden, ¿no? Se coloca un foil de aluminio, una película de aluminio en la parte exterior, y bueno, eso crea que se almacenen las cargas electrostáticas. ¿Quién descubrió esto? Bueno, fue von Kleist en 1745, pero no voy a leer el nombre, es demasiado complicado, un holandés lo redescubrió y era un profesor con bastante reconocimiento, lo documentó, con lo cual pues durante décadas se quedó con el reconocimiento, el crédito. Entonces, ¿por qué se llamaban botellas de Leyden? Pues porque en esa ciudad se fabricaban, ¿no? En Leiden, en Holanda, y ahí estaba pues, la principal centro de manufactura, aunque posteriormente el gobierno alemán, previo a la Segunda Guerra Mundial, invirtió una enorme cantidad de dinero en tener fábricas de botellas de Leyden, porque eran necesarias para todo lo que es la industria de telecomunicaciones. Entonces, como les digo, eran juegos, ¿no? Hay anécdotas de que ponían a más de 200 personas del ejército agarrados de la mano y les aplicaban una descarga, ¿no? Un pequeño recordatorio de nuestros, los toqueros que nos dan ahí en Garibaldi, los toques, ¿no? Y bueno, ¿de dónde vino el principal impulso? Bueno, pues vino por la radiocomunicación y en las botellas de Leyden compartían el mercado con los capacitores de papel que los inventó Fitzgerald alrededor de 1876, pero por un lado no tenían la potencia y segundo eran más inestables que una botella de Leyden. Vamos a ver que una botella de Leyden no dura toda la vida, son su duración aproximada es de un año, ¿no? Como lo estamos mencionando aquí. Bueno, aquí tenemos un arreglo de 4 botellas de Leyden, ¿no? Conectadas para entregar mayor potencia. ¿Cuál era el problema? Pues que el vidrio tenía que ser delgado, pues para mejorar la capacitancia. Si usas un vidrio muy grueso, bueno, pues no se rompe la botella, pero necesitas una enorme cantidad de botellas. Por otro lado, disipa disipa calor, con lo cual se genera ozono y es un problema su manejo. Se intentó hacerlo con capacitores de vidrio plano, pero aunque mejoraran el desempeño, no lograban mejorar el desempeño, sí eran más robustos, pero también pues bastante más difíciles de manejar, ¿no? Luego, bueno, pues sigue avanzando, ¿no? William Dubilier, de hecho, pues la marca sigue existiendo con Cornell Dubilier, ¿no? Yo tuve el gusto de conocer a Harold, que era su hijo, ¿no? Y Matías también sigue en el mundo de los capacitores, ¿no? Mosiski creó un capacitor tubular enfriado por agua que manejaba hasta 100 kilovolts, pero los capacitores de cerámica, que fue uno de los grandes pasos, los inventó William Dubilier en 1910. ¿No? La patente no solamente cubría la parte de la impregnación en vacío para los capacitores de mica y de cerámica, sino también tenía microvidrio y otros. ¿Qué viene? Pues bueno, las guerras mundiales siempre desarrollan, o las grandes guerras, la necesidad de desarrollar mejores tecnologías, hacía falta más comunicación, por lo cual se necesitan mejores capacitores y mucho más potentes.
Entonces, bueno, pues la transición a de las botellas de Leyden a los capacitores de mica tomó mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque los de mica eran más caros y pues como sabemos, ¿no? Siempre está el temor a lo desconocido. Pero como cualquier reto, ¿no? Los ingenieros tarde o temprano logramos encontrarle la solución, lo resolvemos. Y bueno, pues vamos a ver ahora los principales tipos de capacitores, ¿no? Bueno, papel en aceite, como ya habíamos mencionado, lo patentó Fitzgerald. ¿Qué hace este aceite? Este aceite alarga la temperatura y permite una mejor dispersión de temperatura, ¿no? Se usaban láminas de aluminio y posteriormente se hizo en depósito de zinc, ¿no? Y el acero, ¿por qué? Porque hacer una lámina muy delgada de aluminio es también muy complicado, además de que en el proceso de la fabricación de estas láminas o foil de aluminio, pues se empiezan a ensuciar por más que se tenga el cuidado, ¿no? Hay aceite en las máquinas, son fábricas. Y en 1940 Robert Bosch patentó el depósito de zinc directo en papel, ¿no? Este metalizado, además de disminuir la distancia, dio una capacidad que se llama autorregeneración. Es decir, cuando tenemos dos foils de aluminio y el dieléctrico se rompe, bueno, pues tenemos un cortocircuito franco. En cambio, si es metalizado, hay un cortocircuito y el metalizado es tan delgado que se evapora, ¿no? Esto fue uno de los grandes avances en el mundo del capacitor, la autorregeneración. De hecho, si ustedes tienen capacitores de baja tensión, la forma en la que pueden saber si el capacitor se está empezando a fallar o autorregenerándose, es decir, no falla pero pierde capacitancia, es por P de capacitancia. Un bote de los normales en un capacitor en 480 volts, cada capacitor tiene unos 70,000 centímetros cuadrados. Vamos a ver más adelante un video para que vean cómo se fabrican. Pero el hecho es que si hay una pequeña falla, bueno, se pierde un centímetro cuadrado o dos o cinco, lo cual pues no afecta en la capacitancia del producto. Sin embargo, cuando están mal hechos o la temperatura es más alta o hay problemas de manufactura, esto se vuelve un fenómeno de avalancha. Entonces, de pronto, en lugar de estar dando 100 amperes, da 20 amperes, con lo cual, bueno, pues sigue aportando, pero pues ya perdió el 80%. Pero como no se mueven, no tienen luces indicadoras, bueno, la única forma de saber cómo está el capacitor es tomando un amperímetro de gancho y midiendo cada uno de las fases del capacitor. Luego, bueno, pues el papel en aceite absorbe humedad y es difícil de manejar. De hecho, el papel se sigue utilizando, como saben, en transformadores, tanto de instrumento como de potencia, pero tiene que ser, el proceso de secado tiene que ser muy cuidado y además los papeles son de unas celulosas principalmente finlandesas, ¿no? Korvakoski es uno de los principales fabricantes. ¿Por qué? Porque tienen una densidad ideal para fabricar equipo eléctrico. ¿Qué pasa cuando pues, el papel absorbe humedad y es difícil de manejar? Bueno, pues una de las formas de atacar esta humedad es a través de los fluidos impregnantes, ¿no? Esto ha tenido un desarrollo notable en los últimos años. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer mejores capacitores y lo hace menos sensible a las fallas, ¿no? De todos modos, el uso de papel con aceite, metalizado o no metalizado, es muy bajo y se utiliza en fuentes de poder que requieren una enorme cantidad de energía. También otra vez, de nuevo, Dubilier patentó los de vacío y gas, ¿no? La producción inició en 1930 y estos también se utilizan para transmisores de potencia, así como para equipos de calibración, donde queremos tener una precisión altísima, ¿no? Basado en el desempeño y también en divisores capacitivos. Uno de los grandes avances fueron los capacitores electrolíticos. Estábamos hablando de que tenemos dos películas de aluminio, ¿no? Se conectan, bueno, se pone un dieléctrico en medio y con eso pues ya tenemos un capacitor.
Bueno, pues Pollack se le ocurrió, oye, ¿qué pasa si esta película o este foil de aluminio lo ataco con ácido? En el momento que lo ataco con ácido, pues empiezo a desgastarlo, con lo cual creo, véanlo como valles y picos. Con esto que pues, si tenía antes 100 centímetros cuadrados, bueno, pues resulta que ahora tengo una superficie de 1000 centímetros cuadrados en los mismos 100 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie. Y posteriormente Rubin, en 1930, empezó a utilizar mezclas con glicoles que disminuyen el uso de agua, con lo cual tenemos un mucho mejor desempeño de nuestros capacitores. ¿Dónde vemos los electrolíticos de aluminio? Bueno, pues en todas las computadoras, en todas las fuentes de poder, pero lo más cercano a nosotros es la joroba de los motores, ¿no? Son los que se utilizan para las bombas. ¿Por qué? Porque el capacitor almacena una gran cantidad de energía y ayuda a vencer el par de arranque. Entonces es la joroba que vemos en todos los capacitores. Y son pequeños cilindros, ¿no? Están llenos del impregnante, por lo cual son sellados y se conectan, como les digo, básicamente para estas aplicaciones. Se logró, bueno, por supuesto, hacerlo más confiable y de mayor duración. Ahorita un capacitor electrolítico, pues dura mucho, por lo menos la vida del motor, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Los de tántalo, bueno, pues se desarrollan para aplicaciones militares, son sumamente exactos, son pequeños, pero su uso, dado que el costo es tan alto, pues resulta ser muy limitado, ¿no? El gran salto vino con las películas plásticas, ¿no? Los primeros intentos son en 1910 utilizando celulosa en nitrato, pero pues hasta 1950 con el desarrollo de las películas plásticas. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial pues, desarrolló todo lo que es los sustitutos del hule. ¿Por qué? Pues porque el hule estaba en control de los japoneses y había que buscar cómo a fabricar llantas y tener el acceso a tecnologías que eviten el uso del hule, ¿no? Bueno, viene el Mylar, que es un poliéster, el poliestireno, el teflón, pero en 1960 General Electric introduce el polipropileno, que es lo que se sigue utilizando hasta ahora. El polietileno tiene extraordinarias capacidades eléctricas, pero desgraciadamente muy poca resistencia térmica, con lo cual su uso, por más que se intentó, nunca logró avanzar. Aquí lo que estamos viendo es una máquina abovedadora antigua. Ya en un video que les voy a presentar van a ver las nuevas tecnologías. Y como ven, están utilizando papel, ¿no? En la parte superior es un rollo de papel, ¿no? Los capacitores de alta tensión, bueno, pues, ¿cómo inició, no? Bueno, pues, poníamos 3 papeles, un foil de aluminio, 3 papeles, otro foil de aluminio. ¿Por qué 3 papeles? ¿No? La razón es sencilla. Los papeles tienen microperforaciones. Entonces, si pongo un papel de un dieléctrico, pero de mayor dieléctrico, o sea, un papel más grueso, y tiene una microperforación, pues lo que voy a obtener es un cortocircuito. En cambio, poniendo 3 papeles cada uno, es muy difícil que lleguen a coincidir las microperforaciones. Ustedes agarren una hoja normal de papel bond y véanla contra el sol y van a ver que está llena de agujerillos, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos 3 papeles logramos evitar que coincidan, con lo cual pues se hace el capacitor con toda confianza. La desventaja, bueno, pues que 3 papeles crean una distancia más allá de la que sería ideal para tener una gran potencia, por los cuales los capacitores en los años 20 del siglo pasado, 30, eran de una enorme dimensión. Posteriormente, pues con la llegada del polipropileno, ¿no? Se empiezan a utilizar 2 papeles y un polipropileno, ¿no? Porque los polipropilenos en esa época no eran de tan alta calidad. Sigue avanzando la calidad de los polipropilenos, ¿no? Ya se utiliza un papel y un solo polipropileno. Y a partir de los años 70 son 2 polipropilenos. Y si ustedes ven la placa de datos de un capacitor de alta tensión, pues va a decir all film.
Y otra parte que no quise cubrir ahora, porque por límite de tiempo, pero la voy a mencionar, y también dice no PCBs, ¿no? Los PCBs son es el líquido impregnante que se utilizó durante décadas para fabricar capacitores y transformadores. Es extremadamente estable, con lo cual te podían cometer errores en manufactura y el capacitor funcionaba. ¿No? Los bifeniles policlorados, que tuvo una marca comercial, Ascarel, que es como se les conoce. Estos son sumamente estables, fueron prohibidos y hubo que incinerarlos. Pero ahí les da idea que era tan bueno el Ascarel que, pues, a pesar de su desventaja, digamos, con el medio ambiente, pues ayudaba a ser un gran equipo eléctrico, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Bueno, Dios está en los detalles y por eso la manufactura se hace en cuartos limpios, ¿no? Hay que entrar, pues, prácticamente como la fabricación completamente en bata blanca y con cofia, todo lo que es necesario, cubrir los zapatos, ¿no? Y también, pues, ha ayudado muchísimo la tecnología de los impregnantes, ¿no? Esto permite que sea mucho más estable el producto. Entonces, de 1930 a 1970, el volumen por unidad de potencia ha disminuido 7 veces. Esa es la noticia buena. A partir de 1970 a la fecha ha sido cero, ¿no? Ya no se ha logrado disminuir, aumentar la densidad de carga en los capacitores, ni en baja tensión ni en alta tensión. Y este es un recordatorio para los que hacen proyecciones tan alegres sobre las baterías, ¿no? Valga el decir que en los últimos 100 años las baterías solamente han disminuido 3 veces su tamaño y los capacitores en baja tensión más de 15 veces, como vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué se logró con los capacitores en baja tensión? Bueno, pues surge el polipropileno metalizado. Como ya vimos, se habían hecho capacitores de papel metalizado, ¿no? Donde el conductor y el dieléctrico son el mismo, pero pues, obviamente el polipropileno puede ser mucho más delgado, con lo cual la distancia entre placas se minimiza. Actualmente, los capacitores en baja tensión para 240 volts utilizan 5 a 6 micrones de dieléctrico y los capacitores de 480 andan sobre 8. Eh, Esto, por supuesto, depende también de la temperatura, cómo se vaya a utilizar, pero son cantidades, se hacen un enorme, la distancia entre placas es tan pequeña que en un pequeño cilindro podemos poner una gran cantidad. Si ven ustedes en esta gráfica, ¿no? Tenemos lo que es el cilindro, las dos placas, lo vamos a hacer más, y hay un extremo que está para conectarse, se aplica spray de zinc para tener la parte conductora, entonces con lo cual logramos los dos caras del capacitor, las dos placas, ¿no? Además, como mencionaba, son autorreparables de nuevo, ya no explotan, o con excepciones, vamos a ver ahorita un video que se llegan a explotar. Siempre hay que tener la precaución de tener un interruptor sensible a la presión en los bancos de capacitores de baja tensión, así como en los de alta tensión se tiene ya bien los fusibles limitadores, o a través de las series paralelos hacer que el capacitor se descargue sobre la unidad más cercana, o también hay con fusibles internos, pero siempre hay que proteger. En alta tensión se diseñan para la curva de ruptura del tanque. No queremos salvar la unidad, lo que queremos es que no explote. Y en baja tensión, bueno, pues también son mecánicos. Vamos a ver cómo funcionan un poco más adelante. Y bueno, el polipropileno en la manufactura actual tiene como límite 3 micrones, ¿no? Los de compensación reactiva, como les decía, en 240 son de 5 micrones. Y un avance muy importante es esta parte del polipropileno segmentado, ¿no? Además de que
¿Esto qué logra? Pues estos son pequeños fusibles y limita la falla, en dado caso que sea más grave, a una zona muy, muy pequeña dentro del capacitor, con lo cual la vida es mucho más alta y las fallas no se propagan, quedan aisladas. Y bueno, pues ¿qué cuidamos nosotros? Vamos a ver con más detalle. Este, pues nosotros venimos de fabricar capacitores, ¿no? Actualmente integramos, pero durante décadas estuvimos haciendo capacitores de baja tensión y de alta tensión, manejando las plantas e inclusive metalizando el polipropileno en varias plantas. Y que basado en ese conocimiento, bueno, pues seleccionamos productores, fabricantes que tienen pues esa misma visión de hacer bien las cosas. En baja tensión estamos utilizando capacitores de Fraco y como un dato interesante, el 30% del consumo de electricidad son en nodos de prueba de vida acelerada. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues ya vimos que los KVR son una función cuadrática del voltaje y los capacitores también siguen los modelos de Arrhenius, ¿no? Donde 10 grados centígrados arriba de su temperatura de diseño, pues disminuyen 50% la vida. Entonces, ¿qué se hacen estos hornos de prueba de vida acelerada? Pues se colocan los capacitores, ¿no? Y se les conecta y se les pone una sobretensión y sobretemperatura y se va viendo su grado de envejecimiento. Las normas tienen varios niveles de desempeño, pero si ustedes tienen un capacitor de 60 grados, tendría que conectarse a 70 grados y se le daría un 25% de sobretemperatura, perdón, de sobrevoltaje, lo cual equivale al 56%. Y al final de su vida, de una prueba de 500, 1000 o 2000 horas, dependiendo de la norma que se aplique, no debe perder más de 3% de capacitancia. Es decir, no tiene que empezar a tener estas autorreparaciones. Nosotros estamos utilizando capacitores de 60 grados centígrados. También es bien importante, ¿no? Pues tenerlos con distancia dentro del gabinete. Ahorita vamos a ver más adelante lo que puede suceder cuando no hay espacio para que disipen. Vital también que los reactores estén arriba. ¿Por qué? Porque son la fuente de calor y no queremos que le pegue al capacitor, que es la parte más sensitiva, ¿no? Y creo que es muy importante recordar que un banco de capacitores para corregir el factor de potencia es más que un bote con un interruptor. Aquí tenemos un caso, ¿no? Donde, bueno, de entrada no lo alcanza a distinguir, el interruptor está botado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el capacitor es de 30 kilovatios a 240 volts, ¿no? Y no es el adecuado, ¿no? Tendría que tener uno de 100 amperes y le instalan uno de 40 amperes. No tiene ventilación, por cierto, está en Cancún. Obviamente no funcionará y se degradará. Y en esta misma instalación, pues ya tenemos un capacitor que pues, a todas luces ya falló, ¿no? Es muy importante y hay que recordar que el 40% de los incendios vienen por cortocircuito. Claro, de inicio le salió más barato y a lo mejor el primer mes o el segundo mes el cargo por bajo factor de potencia de Comisión Federal de Electricidad desapareció, pero tarde o temprano va a volver, ¿no? No hay. Aquí tenemos un video, ¿no? De un banco de capacitores. Vean la nula distancia que hay entre las celdas, ¿no? Y, y lo de atrás se está incendiando el banco, no, pero el mecanismo de sobrepresión, con lo cual, pues imagínense el riesgo que se tiene en una instalación por este tipo de productos, ¿no? Bueno, entonces, creo que es importante, no todos los capacitores son iguales y por supuesto, pues ya cuando se da la falla, pues ya se acabó la garantía, es por lo cual pues nosotros nos sentimos con plena confianza de otorgar 7 años en nuestros productos. Algo también muy importante es que cuando es sorprendente la cantidad de marcas de prestigio que llevan, no sé, algunas ya más de 50, algunas son centenarias, ¿no?
Entonces ve uno la placa exterior y al abrirlo, los componentes, a pesar de que ellos fabrican capacitores, utilizan componentes de otra marca. ¿Por qué? Porque les salen más baratos, ¿no? Entonces, algo para vigilar es que, bueno, pues tienen que ser absolutamente claros de qué es lo que se está entregando, ¿no? Porque si no nos van a dar gato por liebre, ¿no? Voy a mostrarles un video, permítanme un segundo. Este es un video que van a ver ustedes la fabricación de los capacitores en Fraco, en Alemania. Fraco es Frankfurter Kondensatoren y pues llevan ya casi 100 años fabricando. Ahí están las tres celdas. Algo importante es que utilizan este anillo patentado. Lo detengo aquí para que vean el polipropileno segmentado. Como ven, en un extremo pues está expuesto el material. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que se aplica un rociado de zinc para tener las dos placas conectoras y de esta forma pues tener el capacitor. Esto ya es el capacitor terminado antes de pasar al proceso del rociado del zinc para tener las dos placas conductoras. Es vital pues tener máquinas que hagan bobinas sumamente compactas. ¿Por qué? Porque si no se presentan huecos en el proceso, con lo cual pues fallará el capacitor irremediablemente. Aquí ya vemos el capacitor con el zinc aplicado y se le somete un tratamiento térmico para que se compacte aún más el capacitor. Estos Estos equipos son los interruptores mecánicos, los fusibles. El capacitor, como ven, viene en un bote cilíndrico. Si llega a haber una falla, la tapa se levanta y estos fusibles desconectan al capacitor mecánicamente, con lo cual no tenemos una explosión. Algo importante también es que, como vieron, los capacitores están en el orden de micrones, ¿sí? Entonces, si le aplicamos soldadura, pues hay riesgo de que el operador no sea lo suficientemente cuidadoso y dañe al polipropileno. Utilizando estos anillos de conexión que son patentados de Fraco, se evita ese problema. El capacitor se rellena de una arena y posteriormente se le aplica impregnante para evitar descargas parciales. Yo te voy a hablar un poco de las descargas parciales y la vida del capacitor.
La parte de las descargas parciales, normalmente tendemos a asociar las descargas parciales cuando vamos caminando por debajo de una línea de transmisión y oímos el chisporroteo. Aquí hay en los capacitores de baja tensión, esto se puede presentar desde los 200 volts, ¿no? Cuando empieza el efecto corona, y este impregnante ayuda a extinguirlo. Si no tuviéramos el impregnante, la posibilidad de tener efecto corona que va a ir separando la placa del zinc del capacitor, pues es algo que va a estar presente. Por otro lado, es importante, como les decía, el ver qué tipo de norma cumple el capacitor. La norma IEC en su nivel más alto nos da 55 grados centígrados, pero no continuos. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque, bueno, pues en zonas del país los 50 grados se dan y ahora imagínense ustedes adentro de un gabinete, ¿no? Vienen las fallas tal y como la que vimos en el, en la presentación. Entonces voy a volver a la presentación con con una pregunta. Antes de terminar, bueno, pues, ¿saben ustedes cuál es el capacitor más famoso de la historia? Pues el Flux Capacitor de Back to the Future. Para lo que les guste esta película, el mecanismo con el que se obtenía la potencia del auto de DeLorean era a través de un capacitor de flujo, ¿no? Esto, por supuesto, es ciencia ficción, pero bueno, siempre el DeLorean ha estado muy cercano a mi corazón. Y bueno, pues sin más, entramos en preguntas y respuestas, no sin antes mostrarles cuál es mi tasa, ¿no? Un capacitor de flujo con 1.2 gigawatts. Ya sé que la unidad no es gigawatts, pero bueno, así lo vendían, ¿no? Entonces, pues a sus órdenes y eh, cualquier aclaración o duda, aquí estoy. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Perfecto. Gracias, Santiago, por esa presentación tan elocuente e ilustrativa, con mucha historia y expertise. A continuación entramos entonces a la sesión de preguntas y respuestas por parte de la audiencia o comentarios. Recordamos que sus preguntas pueden depositarlas en el chat de esta plataforma indicando su nombre en lo posible, la empresa y un correo electrónico para que también al final se les envíe la presentación que aquí se expuso. Para ello, entonces, para la lectura de comentarios y preguntas, invito a Samara Salgado, jefa de marketing de PQ Barcon. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mira, aquí tenemos una pregunta, solo no se ve quién está haciendo la misma. ¿Cuál era el aceite que contenían los capacitores que era cancerígeno? Sí, como mencioné en la presentación, eran los bifeniles policlorados. Estos bifeniles eran extremadamente estables. Eh, ¿Cómo se descubrió que podían causar daños? Bueno, hubo dos cuestiones completamente, eh, una sucedió en Nueva York y otra sucedió en Japón. Empiezo con la de Nueva York. Resulta que en las épocas de los años 60 y 50, pues se usaba mucho el DDT, este insecticida, y alguien, pues ya saben que los gringos se la pasan investigando, dijo, bueno, pues el mosquito se muere, se cae al agua, se lo bebe el pescado, trae DDT, y entonces pues se va a ir en la cadena alimenticia cuando se lo coman los seres humanos. Entonces en el río Hudson, que es el río que llega hasta Nueva York, ¿no? Es el que rodea la isla de Manhattan, empezó a pescar y a sacar peces y analizarlos. Bueno, resultó que tenían cero DDT, pero estaban completamente llenos de bifeniles policlorados. ¿Qué era lo que sucedía? Que General Electric tenía su planta de capacitores 400 kilómetros arriba. De hecho, estaba en Hudson Falls, ¿no? Unas pequeñas cascadas que están en el inicio del río Hudson, al norte de Schenectady. Y de ahí se iba todo el agua y los peces estaban absolutamente llenos de bifeniles policlorados. Obviamente,
pues había fabricantes de capacitores, todos utilizaban esto, los fabricantes de transformadores, también era su impregnante, de nuevo porque era sumamente estable. El otro evento fue en Japón, hubo un incendio con un transformador. Desgraciadamente los bifeniles policlorados tienen cloro, ¿no? Llegó a la temperatura de ignición, se obtuvo ácido clorhídrico y bueno, pues fallecieron varios japoneses por la inhalación. Con esto se quitaron de la fabricación, los equipos tuvieron que ser completamente incinerados a altas temperaturas. Sin embargo, cuando yo inicié en el mundo de los capacitores, estaba de salida precisamente los bifeniles policlorados, pero todos los que estaban en la planta, ahí en RTC, todos llevaban décadas trabajando con bifeniles policlorados. Luego, cuando arrancamos Cinelab, muchos de ellos se vinieron con nosotros y pues de lo que yo tengo conocimiento, no hubo uno solo que tuviera problemas por haber trabajado con bifeniles. No quiero minimizarlo, pero creo que fue una gran exageración. De hecho, hubo una empresa que se llama Aerobox y el director, que estaba bastante loco, el presidente, en un juicio que lo querían demandar por varios millones de dólares a la empresa por la contaminación, llevó a un notario, llevó a un químico, dieron fe de que lo que traían en el recipiente era bifeniles policlorados y enfrente de todo el mundo se lo bebió, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la historia. Gracias, Santiago. La siguiente pregunta es de Rafael Nava y dice, Santiago, comentaste algo sobre las baterías y no andaste en su comparación con capacitores para almacenar energía. Bueno, las máquinas, gracias, Rafael. Las máquinas con las que se bobinan las baterías y los capacitores son exactamente las mismas, ¿no? Entonces si ustedes ven, pues es una pila, es la misma máquina bobinadora. Y en los últimos 100 años se ha logrado disminuir solamente 3 veces el tamaño para la misma unidad de volumen, ¿no? Los costos sí han bajado, pero esos son costos asintóticos. De hecho, las baterías han vuelto a subir de precio en los últimos 14 a 16 meses. Obviamente van a formar una parte muy importante en la matriz, pero no podemos ni siquiera pensar que se va a llegar a los niveles de desempeño que tuvo el capacitor. ¿Por qué? Porque uno almacena energía y el otro almacena carga. Entonces no son creíbles las proyecciones que hacen, ¿no? Pensando en que vamos a tener baterías pues, de una enorme densidad. También acuérdense que las baterías, y en particular las baterías de litio, son muy peligrosas. En Energía Hoy de este mes hay un artículo del ingeniero Espinosa Rutter que habla las baterías de litio, una vez que encienden, una vez que tienen fuego, no hay forma de extinguirlas hasta que se acabe el material. ¿Por qué? Porque generan su propio oxígeno, ni siquiera aplicándoles vacío, ¿no? Entonces es algo que también hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tarde o temprano, por desgracia, vamos a ver incendios en los autos eléctricos, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta dentro de la ecuación. No estoy en contra de los autos eléctricos, pero no hay que obviar los riesgos que pueden llegar a tener. Gracias, Santiago. Alberto Trujillo Loya dice, tengo un problema en un equipo híbrido, capacitores y filtros de armónicas, donde 2 capacitores se inflaron, se cambiaron estos dispositivos y parece que el problema persiste. ¿Cuál es la posible causa o qué provoca que los capacitores se inflen? Gracias. Bueno, de entrada, como estuve mencionando, son muy sensibles a la temperatura. Entonces, el capacitor que están instalando es un clase A de IEC. Bueno, pues con cualquier aumento de temperatura va a tender a fallar. Por supuesto, también, pues la forma más fácil de bajar el costo de un capacitor, pues es disminuir el espesor del polipropileno. ¿Por qué? Porque las placas quedan más juntas. Obtengo más potencia, utilizo mucho menos polipropileno, ¿no? Y entonces, pues también el contenedor es más pequeño, el bote tiende a ser más pequeño,
pero pues no tiene la capacidad para disipar la temperatura, y si se inflan, pues es que la falla ya fue pues grave, ¿no? Nosotros podemos con mucho gusto analizarlo, ¿no? Si nos deja sus datos, pero además la otra es si el reactor no es el adecuado para la aplicación, pues puede ser que esté causando también problemas de sobretensiones. Hay que recordar que cuando se pone un reactor del 7%, que es el típico para desintonizar, estamos teniendo un 7% de sobretensión sobre el capacitor. Entonces, si el sistema está en 480, nosotros utilizamos capacitores de 525. ¿Por qué? Porque si usamos de 480, el capacitor va a funcionar, no va a soportar ese 7%, pero como ya vimos, esa sobretensión pues va a disminuir la vida, y si el capacitor iba a durar 15 años, probablemente no pase a más de 5. Esa puede ser otra razón, que no sea la tensión adecuada para utilizarse con un reactor. Gracias, Santiago. Nuevamente te recordamos, bueno, a quien hizo la pregunta, si nos puedes dejar tus datos completos, en breve alguien del área comercial te puede contactar para asesorarte mejor. Jorge Tenorio pregunta, ¿qué se puede hacer para disminuir los efectos de la temperatura ambiente en los capacitores? Saludos, Jorge Tenorio. Sí, ¿qué ole, Jorge? Bueno, pues básicamente, como mencionaba, pues hay que tener un modelo de cómo disipa temperatura, cuántos BTUs va a soltar aporta el reactor, cuántos aporta el capacitor aporta mucho menos, ¿no? Ver el volumen, ¿no? La temperatura ambiente, y ver cuál es el gradiente que se va a tener, ¿no? Y siempre pensar que en algún momento un ventilador va a fallar. Hay que tener tanto ventilación forzada como la posibilidad de que la misma temperatura ayude. Esto es básico también en la aplicación de los filtros activos. Entonces, es hacer el modelo, guardar las distancias. Ya vieron en el video, bueno, pues no puedes poner, bueno, sí puedes ponerlo, pero va a fallar, ¿no? Los capacitores no tienen por dónde disipar temperatura. Y entonces, pues los del centro, ¿no? Pues están recibiendo la temperatura de todos los exteriores. De acuerdo, gracias, Santiago. Si no hay más preguntas, esta sería la última. ¿Alguna más? A ver, no sean tímidos. También les comento que ya está en enlace para la rifa del curso del Instituto EH, por lo cual voy a compartirlo nuevamente para que lo tengan ahí. Y pues bueno, sin más, entonces con esta última pregunta cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Los invitamos a que nos compartan sus datos, nombre, empresa donde trabajan o instituto académico donde participan, para que podamos compartir los materiales visuales aquí mostrados por Santiago. Recordemos que también ya está ahí el enlace para la rifa del curso Código de Red o Cortocircuito Coordinación de Protecciones. Y finalmente también los invitamos a inscribirse al curso presencial Código de Red, el cual estará siendo impartido los días 24 y 25 de octubre por Santiago Barcón, José Luis García Oreste y Héctor Beltrán. Sin más. Bueno, pues ya saben, una vez en capacitores, van a estar toda su vida en capacitores, así es que ustedes deciden si aceptan el reto. Perfectísimo. Yo también soy fan de Volver al Futuro y de Martin McFly. Sí, un buen cierre de la presentación. Y pues bueno, de parte de Energía Hoy, PQ Balcón, agradecemos a Santiago, también a Samara y a todos ustedes asistentes por conectar esta mañana. Soy Juan Carlos Chávez, director editorial de Energía Hoy, y les deseamos una excelente mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.